El inundible Titanic y el arca de Noé que no podía flotar. Vamos a establecer un contraste entre estos dos barcos de la historia que digamos son los más famosos. Cuando la esposa de Albert Caldwell contemplaba cómo el personal de cubierta cargaba con el equipaje el 10 de abril de 1912, preguntó uno de los mozos: ¿es verdad que este barco no se puede hundir? El chico contestó: así es, señora, ni Dios mismo podría hundir este barco. Esas fueron las declaraciones de uno de los jóvenes que estaba ayudando con el equipaje. Y esta primera declaración nos da el inicio del primer punto de lo que quiero tratar. Y es el desafío abierto que se le hizo a Dios. Cuando este joven dijo, ni Dios podría hundirlo, estaban desafiando a Dios. La humanidad siempre ha desafiado al Señor. Y siempre ha sido una constante donde pensamos que estamos lejos del alcance de Dios, de la mano de Dios, del gobierno de Dios. Lo primero de este desafío muestra el orgullo del hombre que cree que puede vivir independiente de Dios. Lo segundo, el segundo error que se cometió con el Titanic es que lo excedieron al máximo en su velocidad para que llegara más rápido a los Estados Unidos y de esa manera pudiese salir en los periódicos como el barco más rápido, más moderno, más resistente en su momento. Ellos excedieron los límites y ese fue otro de los errores. Al tener tanta velocidad no les dio tiempo de virar cuando vieron el témpano de hielo de frente. Exceder los límites también hace parte del orgullo, de creernos superiores, de creernos que podemos hacerlo todo por nuestra propia cuenta. Y ese fue el segundo error que llevó a la catástrofe. El tercer error, los remaches no eran lo suficientemente resistentes. Y cuando el barco choca con el iceberg, sencillamente por no tener unos remaches de buena calidad, entonces produjo el daño que ocasionó el hundimiento de este barco llamado Titanic. Aquí podemos aprender que debemos tener en cuenta las pequeñas cosas, el cuidado de los pequeños detalles. La Biblia dice que hay que cuidarnos de las pequeñas zorras y que las moscas hacen heder el perfume del perfumista. Es necesario cuidar los pequeños detalles, las pequeñas cosas que en última son las claves en la vida. El cuarto error, no llevaban suficientes botes salvavidas. Esto se debe a que ellos confiaban que el barco nunca se iba a hundir. Por eso les faltó previsión, no tenían un plan B adecuado. Y es necesario en la vida siempre tener un plan B adecuado porque cualquier cosa puede suceder. Y el quinto error, que no es error sino la consecuencia de los cuatro primeros errores, de desafiar a Dios. El segundo error, excederse al máximo. El tercer error, no cuidar las pequeñas cosas. El cuarto error, no tener previsión en el plan B. Y lo que sucedió es que se encuentran con el iceberg. Aquí hay un caos. Y Dios nos hace zozobrar muchas veces para que clamemos a Él, para destruir nuestro orgullo. Esa fue la historia del Titanic, el hundimiento más famoso de la historia de la navegación. No el barco más famoso por su recorrido, sino por su hundimiento. ¡Qué ironía! Como desafiaron a Dios, Dios entonces irónicamente nos deja el recuerdo del barco más famoso, no porque navegó, sino porque se hundió. El contraste del Titanic es con el arca de Noé. El inundible Titanic versus el arca de Noé que no podía flotar. Solo dos personajes en la Biblia dicen que caminaron con Dios. Uno fue Enoc,
Dice la escritura en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, caminó con Dios. Y el otro personaje que dice que caminó con Dios fue Noé. Dice Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Caminar con Dios significa tener a Dios en cuenta, tener a Dios presente siempre, en todo tiempo, en todo momento, no en los momentos de dificultad únicamente, sino en todo tiempo, tenerlo en cuenta y presente. Ahora, si contrastamos lo del Titanic con el arca, podríamos decir que el arca llevaba todas las de perder. ¿Por qué? Porque primero nunca había llovido, no había agua donde Noé empieza a construir el arca. Entonces eso no tendría lógica, no tendría sentido hacer un barco en un lugar donde no hay agua y donde jamás ha llovido. Segundo, Noé nunca había construido un barco. Entonces no tenía la experiencia para saber si el barco iba a funcionar o no. Y sin embargo, en obediencia a Dios empieza a construir el barco. Lo tercero, no había oportunidad para prueba y error, porque o servía, no había otra opción, no había forma de probar el barco de Noé. Entonces tenía que ser algo perfecto a la primera vez, sin margen de errores. Cuarto, fue hecha con herramientas rudimentarias, no como el Titanic, que se hizo con lo más sofisticado de su momento. El arca fue hecho literalmente a mano. Y quinto, fue un trabajo hecho en familia. El arca la hizo Noé con su esposa, con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, las esposas de sus hijos. Fue un trabajo familiar. Ahora, las mejores bendiciones y los mejores proyectos son aquellos que se hacen en familia. Cuando nosotros no desafiamos a Dios, sino que dependemos totalmente de Dios. Cuando no nos excedemos al máximo, no excedemos los límites en un orgullo, sino que en obediencia a Dios hacemos lo que Él nos dice. Tercero, no descuidamos los pequeños detalles. En estos momentos Dios nos tiene ocupados de los detalles más importantes de la vida. La búsqueda de Él en intimidad y la familia. Eso es lo más importante en la vida. Y esos son los detalles que toda la vida hemos descuidado y por eso muchos se han hundido en un barco llamado Titanic al descuidar su familia, su salud, su vida, su espiritualidad. Pensar en los pequeños detalles de estar en familia. Lo otro, siempre debemos tener un plan B. Eso fue lo que los del Titanic no hicieron, porque se confiaron demasiado. Debemos ser previsivos. Y esto que está sucediendo a nivel mundial nos enseña a tener siempre un plan B, depender del Señor, pero siempre ser previsivos, planificar. Y lo último es que Dios muchas veces destruye nuestra vida acelerada, nuestra vida de Titanic, para podernos frenar, para que nos ocupemos de la familia y de los detalles, nos hace zozobrar, para que podamos clamar a Él e incluso para destruir nuestro orgullo. Tú y yo no dependemos de un empleo, no dependemos de un salario, dependemos de Dios. Totalmente dependemos de Él en todo tiempo y en todo momento. Dios ha hundido nuestros Titanic de autosuficiencia y de confianza para ubicarnos en el lugar clave importante que es la intimidad con Él, dándonos tiempo para estar con Él y tiempo para en familia poder unirnos como nunca antes lo habíamos hecho. Que Dios nos ayude para entender que estamos en un arca en estos momentos y en el arca, pero con Dios y con la familia. Y de esto saldrá este diluvio, pasaremos este diluvio y obtendremos la bendición de Dios y las grandes cosas que Él ha preparado para nosotros cuando todo esto termine. Dios te bendiga.